Continuar. Ahí está, grabando. Digo, recién cuando yo mencionaba esto, no es casual que sea una mujer la que recuerda traer al 3 de junio, ¿no? Y de cómo tenemos que hacer un esfuerzo por una autorreflexión de nuestras propias prácticas, y les decía, mediados por la voluntad y el azar, ¿no? Con esa idea de voluntad y azar que aparece en el capítulo que teníamos para leer hoy, de un texto que ustedes se habrán dado cuenta que es un texto que quizás eh, no es parecido al resto de textos que tengamos que leer en ciencias sociales. Puede ser parecido a algunos textos, no digo que sea absolutamente original la forma y los temas en los que Rancière está pensando, pero fíjense cómo una intervención que él hace, una intervención pública a través de un libro, pero también a través de varias notas en medios de comunicación, frente a una reforma educativa que se dio en Francia a mediados de la década del 80 del siglo pasado. Fíjense cómo él reconstruye toda una manera de pensar la relación pedagógica allí. Pero no solo eso. Porque la manera en que él está pensando esa relación pedagógica va a estar íntimamente vinculada a la idea de emancipación. Ahora vamos a volver un segundo sobre eso. Y me parece que ahí está el punto en el cual nosotros podemos vincularlo a otras ciencias sociales y ya no solo a la filosofía, como está, eh, que es el trabajo. Rancière es contemporáneo a nosotros, vive, es un señor grande, pero todavía produce. eh, es profesor de estética en una universidad francesa, es decir, que él trabaja, él es filósofo, ¿no? Pero cómo su trabajo va más allá de la filosofía, como este texto en particular va más allá de la pedagogía o de la educación, y nos da algunas ideas respecto a las cuales nosotros podemos pensar nuestra propia práctica en tanto cientistas sociales, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer hoy es tratar de pensar con los presupuestos que está trabajando Rancière, esa relación pedagógica, tratar de pensar esa relación de intervención en el trabajo social. ¿Cómo es que pensamos nosotros? Es ustedes que son trabajadoras sociales, ¿no? Yo, como yo les digo siempre, ¿no? Ustedes son las que saben acá porque yo no hago trabajo social. Pero ¿cómo desde el trabajo, para qué nos puede servir esta lectura de la forma en que Rancière analiza la relación pedagógica para pensar esa relación que se genera en el proceso y en la práctica de intervención en trabajo social? ¿Con qué presupuestos lo hacemos? ¿Qué efectos tiene eso? Y cómo pensar la idea de emancipación. Y traía a colación la reflexión sobre la propia práctica, porque, digo, por ejemplo, yo dirijo una tesis de maestría de trabajo social. Acá en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hay una maestría en trabajo social, en la cual yo doy teoría política también, ¿no? Es básicamente esta misma materia, en la maestría y en el grado. Y al momento de leer Rancière, yo dirijo una tesis de esa maestría en la cual precisamente lo que hace esta persona es trabajar sobre la idea de emancipación y sobre esa autorreflexión que Rancière va a proponer al analizar la relación pedagógica, de cómo pensar el propio trabajo, el ejercicio de la profesión del trabajo social. Y cómo también podemos pensar nuestra propia práctica en la intervención de una manera emancipatoria. ¿No? De emancipar al sujeto con el cual intervenimos, pero también de emanciparnos nosotros respecto a ciertas cuestiones. Esperen que hay un comentario en el chat y no alcanzo a verlo, ¿eh? Creo que la clave de esa idea de emancipación puede estar en esto que se transmite en el texto, que todo ser humano es capaz de aprender por sí mismo. Exactamente, ¿no? La idea de emancipación va a estar vinculada en Rancière a esa idea, a esa capacidad de aprender por sí mismo. Sin que eso quiera decir que aprende a alguien en absoluta soledad, ¿no? Puede tener una guía, una voluntad que guíe, y de ahí por venía lo de voluntad y azar,
como a través de cierto azar, ciertas circunstancias frente a las cuales, o ciertas circunstancias que tiene que enfrentar ese sujeto, sea de necesidad, sea de consumo problemático, sea de violencia, sea de lo que sea, cómo el azar no, pone al sujeto frente a esas situaciones y cómo a través de la voluntad, que puede ser una voluntad guiada, el sujeto es capaz de aprender por sí mismo y eso va a estar vinculado a la idea de emancipación. ¿Sí? Entonces, por eso es que traía a colación esta idea de voluntad y azar, de ese proceso de autorreflexión a través del cual el sujeto puede aprender, ¿no? Y sin querer transformar a la relación de intervención, a la práctica de intervención en una relación pedagógica, creo que eso sería eh, reducirla por un lado, ¿no? Tratar de reducir la práctica de la intervención a una relación pedagógica. Creo que ahí hay relaciones y vínculos diferentes, pero sí tratar de pensar cómo la manera en que Rancière analiza esa relación pedagógica, cómo eso nos puede servir a nosotros para analizar la relación de la práctica de intervención, ¿no? Sin pensar que somos maestros o maestras. ¿No? Corrernos de la relación pedagógica, pero sí pensar, a ver, cuáles son esos presupuestos con los cuales está trabajando Rancière y cómo eso opera o puede operar en la práctica de la intervención. Como la lengua materna, el infante la puede aprender por sí mismo, pero no podría realizarlo totalmente solo sin estar rodeado de otros, ¿no? Bien. Y también es interesante la manera en que Rancière analiza la relación pedagógica y el aprendizaje de una lengua, ¿no? Porque ahí es donde nace precisamente, me parece ahí, en esa comparación que él hace de cómo un niño o una niña aprenden la lengua materna y de cómo aprenden en la escuela. Creo que ahí hay una relación que es sumamente interesante de pensar y ahora vamos a ir hacia ella, ¿sí? Entonces, pasemos al texto, ¿no? Ahí, Esteban dice igualdad de la inteligencia, exacto. Todos tenemos la misma capacidad de comprender, aunque no seamos lo mismo, y tratar al otro como igual, ¿no? Tratar al otro como igual y ver qué significa esa igualdad, de no restringirnos, y ahí creo que ese es un punto importante, el que marcaban antes Sofía y ahora Esteban, ¿no? De cómo, fíjense cómo para Rancière esa igualdad va más allá de la igualdad en torno al derecho, ¿no? Y cómo muchas veces nosotros como cientistas sociales tenemos incorporada esa idea de una perspectiva de derecho que está buenísima, ¿no? Digo, pensando en el Ni Una Menos y estos 3.000 o 2.600 femicidios en 10 años, digo, allí hay un problema respecto a la igualdad de género que no es simplemente una igualdad en torno al derecho, sino que va mucho más allá de tratar a la otra, en este caso, como una igual en términos de un derecho y de garantizarle un derecho, ¿no? Sino que va, esa idea de igualdad implica tratar a la otra persona en términos de una igualdad que asume esa capacidad que le da el carácter de ser humano, básicamente, ¿no? Esa capacidad de aprender, de relacionarse, ¿no? De la buena disponibilidad, de la buena disposición en el trato, el buen trato, ¿no? De tener una agencia suficiente como para poder identificar una idea de la vida buena, que esa vida buena no sea impuesta, sino que sea descubierta a través del azar, la voluntad, ¿no? Como la igualdad va más allá de esa garantía de un derecho. Esa igualdad va más allá de la perspectiva de derechos que es central para entender esto, esa perspectiva, no es que la tiramos con el agua sucia, digamos, pero sí que también tenemos que complejizarla y comenzar a pensarla en, en toda, en todos sus efectos y en todas sus modulaciones a esa idea de igualdad. Entonces, fíjense cómo el primer
punto que es central para la forma en que Rancière, siguiendo a Jacotot que es, bueno, ustedes habrán visto cómo él cuenta quién es Jacotot y cómo llega a transformarse, digamos, en un maestro ignorante. La verdad que si pueden leer todo el libro, se los recomiendo ampliamente, porque es un libro eh, que no sé si les da la misma sensación. Es un libro escrito con mucho cariño, ¿no? El de Rancière. Rancière tiende a escribir con una pluma afectuosa de alguna manera. Puede ser que eso me parezca solo a mí, no se preocupen si lo leyeron de manera distinta, ¿no? em, pero con trazos de cierto reconocimiento de una humanidad, ¿no? De un humanismo que no deja de ser extraño muchas veces en las ciencias sociales, ¿no? Es un humanismo que no cae en el humanismo cursi, digamos, de somos todos lindos, iguales, de bonito, sino que es un humanismo que resalta la individualidad, la particularidad, pero siempre en un entorno colectivo que genera las condiciones de posibilidad para que esa individualidad se exprese y se emancipe, ¿no? Y eso me parece que es sumamente interesante del trabajo de Rancière, que no se limita al trabajo en relación a la pedagogía. Y disculpen, hago un paréntesis acá de algo que quizás tendría que haber hecho inicialmente, pero lo puedo hacer ahora, de cómo la obra de Rancière, ustedes van a encontrar este texto, que es El maestro ignorante, donde él está hablando de las relaciones pedagógicas, está hablando del tema educativo, ¿no? Teniendo esa intervención coyuntural en relación a la educación, pero también van a encontrar textos de Rancière sobre estética y política, sobre cine, sobre fotografía. Su último libro es sobre el diseño de jardines, con los jardines de Versalles, por ejemplo, en París, ¿no? A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Em, Van a encontrar trabajos sobre la danza, es decir, es toda una serie y trabajos sobre filosofía política, como uno de sus libros más reconocidos que se llama El desacuerdo. Es decir, que su trabajo tiene una mirada bastante amplia sobre la vida social y sumamente interesante, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis respecto a la obra más general de Rancière. Y quiero eh, comenzar por el primer punto que él va a resaltar ahí en el capítulo que leímos juntos. Eh, y respecto al problema que se encuentra Jacotot cuando él es enviado a enseñar algo a jóvenes con los cuales no compartía ni siquiera el idioma en el que hablaban, ¿no? Es decir, él tenía que intentar enseñar algo, enseñar francés, a jóvenes que hablaban flamenco. Pero él no hablaba flamenco, que es el idioma original de los Países Bajos, digamos, Bélgica, Holanda, que ya no llaman más Holanda, precisamente Países Bajos. Él no hablaba flamenco y estos jóvenes no hablaban francés, con lo cual él tenía un problema allí. Y lo que encuentra y resalta Jacotot, y que va también a resaltar de manera importante Rancière, y vuelvo sobre esto, no lo va a resaltar solo en su trabajo sobre la relación pedagógica, sino también en relación a la política y la estética, hacia el arte, es de cómo lo que necesitaba Jacotot para comunicarse con esos estudiantes era una cosa común, dice Rancière, fíjense ahí en la página 10 del texto. Hacía falta establecer entre ellos y él una cosa común. Disculpen, yo las referencias que estoy dando son del libro. Ahora no recuerdo cuál es la copia que tenemos en el aula virtual. De todas maneras no importa, porque apenas comienza el texto allí en el tercer párrafo del capítulo, Es donde el Raciel... texto de la, perdón, Seba, Sí, es dale. el texto de la editorial.
Laertes Sí, tiene sí, 11 páginas. es el mismo. El tema es que no sé si, viste que a veces los transcriben y entre paréntesis ponen los números de página originales. Em, Ah, déjenme ver. ¿en qué página estás vos ahora? El, a ver si en el texto que tengo acá en la compu digitalizado, capaz que es el mismo que subimos a la página. Yo estoy en la página 10, pero acá tengo el texto que subimos y ya les digo, está en la página 6 del texto, Claro. donde empieza el capítulo primero, ¿no? Perdón, en la página... Ah, tiene el número 6, pero en realidad es la página... El número es la 4. Y este... Claro, no tiene los números de página. Pero yo les voy diciendo porque acá tengo los dos textos. Tengo también la Profe, yo versión. lo tengo impreso y sí, o sea, donde inicia el texto, capítulo primero, una aventura intelectual, es la página 6 lo que yo tengo Claro. acá. Exacto, exacto. Y es el tercer, fíjense, en el tercer párrafo, ahí más o menos a la mitad no, al principio del texto, dice, no existía pues un punto de referencia lingüístico mediante el cual pudiera instruirles en lo que le pedían. Sin embargo, él quería responder a los deseos de ellos, por eso hacía falta establecer entre ellos y él el lazo mínimo de una cosa común, ¿no? El lazo mínimo de una cosa común. Y fíjense cómo, por qué este primer punto, esta primera información ya es algo interesante. Porque fíjense que nosotros estamos acostumbradas a pensar lo común, ¿no? Como algo que todos compartimos. Lo común como algo respecto a lo cual nosotros tenemos algo para decir, ¿no? A lo cual todos de alguna manera pertenecemos. Sin embargo, acá el lazo mínimo de una cosa común es algo que está y no está compartido al mismo tiempo. Está compartido en tanto estos estudiantes tenían el libro a su disposición, pero por otro lado, no era común porque lo que podía decir Jacotot de ese texto y lo que podían decir los estudiantes de esa edición bilingüe de Telémaco no se iban a entender mutuamente. Entonces, era una cosa que tenían en común a pesar de que no se entendían entre ellos. ¿Por qué? Porque para Rancière lo común siempre está en esa tensión, en esa brecha, ¿no? En ese espacio que se abre, en ese espacio, si se quiere, de alguna manera conflictivo, que se abre entre dos sujetos. Lo común para Rancière es conflictivo, o por lo menos es algo que está tensionado. ¿Sí? El lazo mínimo de una cosa común de la cual entendemos y no entendemos al mismo tiempo lo que podemos llegar a poder decir y lo que podemos llegar a compartir en esa comunidad. Y eso me parece que es importante para pensar esa práctica de intervención. Porque asumo que en el trabajo social, y ahí había un comentario recién en base a eso, esperen que vuelvo al chat, ¿no? Esto que decía Esteban, el trabajo social es estar con el otro y no hablar por el otro. Esa idea de estar con el otro, está bien, estoy con el otro, pero en una situación en la cual entiendo y no entiendo la situación del otro, ¿no? Comparto y no comparto la situación del otro. No la comparto en tanto no estoy ahí viviendo en esa situación de violencia, en esa situación de consumo problemático, en esa situación de necesidad, en esas, etcétera, que digo, las situaciones que ustedes podrán entrever de una intervención en trabajo social y que yo solo puedo imaginarme y por eso quizás revuelvo sobre los mismos ejemplos. Ustedes me darán otros ejemplos alguna vez. Es donde esa cosa es común, identificamos el problema, pero al mismo tiempo no es común. Yo no estoy sufriendo esa necesidad, yo no estoy sufriendo esa violencia, y yo no estoy sufriendo ese consumo problemático, ¿no? Entonces,
cómo en esa relación con el otro hace falta establecer ese lazo mínimo de una cosa común, ¿no? Y cómo ese lazo mínimo de una cosa común es ambiguo, es común y no es común, ¿no? Estamos y no estamos, entendemos y no entendemos, entendemos hasta por ahí, ¿no? Podemos pensar empáticamente en ese problema, pero hasta por ahí, porque no lo sufrimos en carne propia, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece un punto sumamente interesante para pensar la cosa común. De no pensar que la cosa común es algo que automáticamente compartimos con la otra, con el otro. No, la cosa común es una cosa respecto a la cual eh, entendemos cuestiones diferentes, sentimos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes. Y eso es lo que verdaderamente nos hace una comunidad, esa tensión y ese conflicto. No es el consenso y el acuerdo lo que nos hace crear una comunidad, sino es precisamente ese lazo mínimo del cual vamos a entender y no entender, sentir y no sentir, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿se sigue escuchando? Sí. Sí, Sí, Sofía dice, repensar en cómo intervenir sin reforzar la subordinación del otro. Bien, sin hablar de más, sin hablar por el otro, eso lo excluye. Ahí estamos excluyendo en lugar de ponerlo de nuevo en relación con el mundo. Exactamente, ¿no? Y cómo para eso, para no hablar por el otro, lo que necesitamos es crear ese lazo mínimo de una cosa común, que va a tener siempre esa tensión y esa ambigüedad, ¿no? Entonces, en el caso de Jacotot, lo que opera como cosa común es precisamente esa edición bilingüe de Telémaco, ¿no? Esa tragedia, clásica tragedia griega que es Telémaco, que se editó en ese momento en francés y en flamenco. Llamativamente, cuando el tiempo, ¿no? Jacotot le da el libro, no les dice más nada, les hace mandar el libro y les pide que aprendan francés con esa traducción bilingüe. Y ahí Jacotot no se da cuenta solo que pudieron explicar en francés a Telémaco, sino que podían explicar toda otra serie de cosas en francés sin que nadie les haya enseñado el idioma, sino que esos estudiantes solos, a través de la comparación de la traducción, pudieron aprender otro idioma. Simplemente con la guía de Jacotot, ¿no? Jacotot no les explicó nada del francés, porque no les podía explicar además, porque era un maestro ignorante, no sabía, no manejaba la lengua de esos estudiantes. Y allí es donde aparece esa pregunta, fíjense un poquito más abajo de ese párrafo, vayamos con el texto, que eso está bueno. ¿Eran pues todos los hombres virtualmente capaces de comprender lo que otros habían hecho y comprendido? ¿No? Y fíjense cómo ahí hay esa nota pie número uno, manda a un texto publicado en 1838, donde cuando uno traduce al francés dice la enseñanza universal y la emancipación intelectual. En el Journal, en la revista de filosofía panecástica, ¿no? Que así es como Jacotot llamaba a su propio método de enseñanza, ¿no? Panecastic. La enseñanza universal y la emancipación intelectual. Es decir, que Jacotot creó toda una escuela, digamos, que prosiguió con su técnica. ¿De dónde sale la necesidad de esas técnicas de enseñar universalmente, de pensar en una enseñanza universal? Bueno, piensen que en 1789 habíamos tenido la Revolución Francesa, ¿no? En esa Revolución Francesa lo que se plantea es la idea de la ciudadanía universal.
Ahora, esa Revolución Francesa tenía muy clara que a esa ciudadanía había que educarla y que había que educarla rápidamente porque una vez que le cortaron la cabeza al rey, había que gobernar esa comunidad. Y si la idea era gobernar esa comunidad a través de la participación ciudadana, había que rápidamente comenzar a educar al soberano, a a ese pueblo soberano. Y ahí es donde comienzan a proliferar estos métodos de enseñanza universal y de rápida enseñanza y formación para que las personas comiencen a aprender a leer, a escribir, a contar, etcétera, y tengan esa participación igualitaria en la esfera política a través del voto, ¿no? Con lo cual, fíjense, nosotros veníamos charlando sobre eh, el contractualismo del siglo XVII. Después hicimos un salto a América Latina y Argentina del siglo XX, ¿no? Con O'Donnell y Merkle. Y ahora estamos con Rancière, que es contemporáneo a nosotros, 2025, pero al mismo tiempo está escribiendo sobre alguien que vivió a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y sin embargo encontramos ese hilo conductor de ¿cómo es que se da esa participación? ¿Cómo es que eso excluido o eso incluido opera políticamente sobre la forma que adquiere la comunidad? ¿No? ¿Qué es eso de la ciudadanía de baja intensidad? ¿Qué es eso de la politicidad de los sectores populares? ¿No? ¿Qué es eso de la aparición del individuo y la idea de derechos individuales a través de pensar la idea de derecho natural en el contractualismo originalmente? ¿Y qué es esto por lo cual intentamos ir un poco más allá del derecho, porque el derecho no nos alcanza para pensar, ¿no? Las prácticas de exclusión y la intervención que tenemos que tener para superar esas prácticas de exclusión, ¿no? Y por lo tanto pensar la intervención de forma distinta, ir más allá del derecho y de empezar a pensar en qué capacidades le asignamos al sujeto en esa práctica de intervención, ¿no? Y ahí es como llegamos a esta idea de cosa común, el lazo mínimo de una cosa común. ¿Cómo era pensada? Hasta ahí vamos, perdón, porque hace rato que nadie dice nada y ya veo que estoy hablando solo. Acá estamos, Eva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya sido medio del todo claro? ¿No? Bien. Entonces, hasta ese momento, ¿cómo es que había sido pensada esa relación pedagógica? ¿No? Más allá de la casualidad, digamos, con la que Jacotot descubre esto, que le manda el libro a unos pibes y los pibes aprenden. ¿No? Entonces, lo que va a decir Rancière dice, hasta ese momento, la forma de enseñanza y, y realmente la forma de enseñanza de todos aquellas y aquellos maestros y maestras concienzudos, dice Rancière, ¿no? Es decir, compenetrados con su tarea, eh, era que el maestro debía transmitir conocimiento, ¿no? Y no solo transmitir conocimiento, sino que la capacidad que tenía que tener el maestro era la capacidad de poder, la capacidad de poder transmitir ese conocimiento, pero de una forma gradual, apropiada para el nivel intelectual de cada uno de esos estudiantes, ¿no? Es decir, el maestro tenía que ir gradualmente enseñando aquello que conocía de acuerdo al saber que presuponía tenían esos estudiantes de antemano. Digo,
sí, y eso no me parece un descubrimiento sumamente original, ¿no? Cuando uno ve los planes de estudio de escuela primaria, de escuela secundaria y de enseñanza universitaria, uno encuentra esa gradualidad de la transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, de primer a tercer grado. Fíjense esos exámenes por rendimiento como las pruebas PISA, etcétera, ¿no? Con la que nos gusta y sobre todo le gusta a los gobiernos autoflagelarse, trayendo evaluaciones de países y de regiones con realidades totalmente ajenas a nuestra realidad, como las pruebas PISA, y aquí Florencia quizás nos puede ayudar un poco más en esa evaluación, ¿no? En esas pruebas PISA, etcétera, esa serie de test homogéneos que intentan hacerse en todo el mundo, más allá de las realidades territoriales, de las realidades nacionales de cada lugar, ¿no? Dicen, no, no fue como el traste en las pruebas PISA, etcétera, ¿no? Em, es decir, que, y ahí entonces uno dice, de primer a tercer grado se espera que los niños logren tener estas capacidades, ¿no? O estas habilidades. Después de tercera, de cuarto a sexto grado se espera esta otra, ¿no? Entonces yo soy maestra de primer a tercer grado, lo que tengo que hacer es precisamente tratar de transmitir ese conocimiento para ir elevando gradualmente a esos estudiantes hasta que lleguen a eso que tenían que conocer a los 8 años, ¿no? Digo, obviamente que no estoy diciendo que eso está mal y quienes estudian pedagogía tienen mucho más claro cuáles son las capacidades em, cognitivas incluso de cada persona y de cada estadio, ¿no? La crítica de Rancière no va específicamente sobre esa graduación, por así decirlo, de nuevo vos Florencia corregime, de graduación del conocimiento que puedo ir impartiendo, probablemente si a un nene de primer grado yo voy y en lugar de tratar de enseñarle a contar hasta 10 le intento antes que nada enseñarse la raíz cúbica de 4 y probablemente tenga serias dificultades para hacerlo, supongo, ¿no? Rancière no está diciendo que eso no tiene nada que ver, sino que lo que nos quiere mostrar es cómo esa idea de enseñar explicando, ¿no? Y cómo uno asume que esos niños y niñas deberían ir apropiándose razonadamente de esos saberes. Allí es donde Rancière va a identificar el problema, ¿no? El acto de enseñar, que era entendido como el arte de explicar, y no solo de explicar, ¿no? De transmitir el conocimiento, sino tratar de hacer que ese conocimiento, la explicación, sea lo suficientemente simple para que coincida con la simplicidad de esos jóvenes ignorantes, ¿no? Entonces yo tengo que hacer, tratar de lograr que eso que conozco, eso que sé, como maestro, como maestra, bajarlo a un nivel de simpleza para que esté de acuerdo con la simplicidad de ese niño, esa niña, ese joven, esa joven ignorante, ¿no? Y ahí recién se puede transmitir el conocimiento, y no solo transmitir el conocimiento, sino también formar el espíritu, ¿no? Ahí aparece algo interesante en relación a ese lazo mínimo de la cosa común que se da en el acto de enseñar, el lazo mínimo de la cosa común, ¿no? Que no solo en el caso del acto de enseñar y del el maestro atontador, como dice Rancière, ¿no? El maestro explicador, implica esa idea de transmitir conocimiento, pero también formar el espíritu. Formar el espíritu para el destino social del sujeto, ¿no? Como muchas veces la relación pedagógica, ¿no? Implica que ese sujeto tiene que ir apropiándose de ciertos saberes, de la formación del espíritu, del juicio, del gusto, de aquello que está bien y que está mal, los modales, el trato con el otro, según el destino social del sujeto, ¿no?
Y ahí se prepara ese sujeto para distintas cualidades, distintas jerarquías dentro de lo social, ¿no? Digo, hay una película muy interesante que se llama Billy Elliot. Ahí se los escribo en el chat. No sé si la habrán visto alguna vez. ¿Alguien la vio? Billy Elliot. Sí. ¿Alguien más la vio? Si no la vieron, se la sugerimos, porque es una película sumamente interesante, ¿no? Es básicamente un niño que vive en una comunidad minera. Sí, es una película vieja, ¿no? Que dice hace mucho que la vieron. Sí. ¿Está en Netflix? La verdad que no sé. Es un niño que vive en una comunidad minera de Gales, en el Reino Unido. Em, y en la cual, bueno, y vive en una comunidad minera que está en una crisis social a fines de los 70 y principios de los 80, donde el gobierno de Margaret Thatcher cerró todas las minas de carbón que había en Gales, ¿no? Con lo cual eso generó una conflictividad social muy amplia, huelgas que duraron meses, que fueron reprimidas por el Estado británico, del gobierno neoliberal de Margaret Thatcher, y eso generó la desintegración de esa vida comunitaria, ¿no? Y cómo en esa vida comunitaria uno encuentra esa, esa cosa común que tenía la comunidad y que no dejaba de ser una cosa conflictiva. Y esa cosa común, si uno puede ver en el tratamiento que da la película, era precisamente el boxeo para los varones y la danza clásica, el ballet para las niñas, ¿no? Entonces, eh, eso que aparecía como algo consensuado por la comunidad, ¿no? Donde los nenes iban a boxeo y las nenas iban a ballet, empieza a ser puesto en duda cuando uno de esos nenes no le dice nada al papá y a los hermanos que boxeaban y empieza a ir a las clases de danza, ¿no? Al nene que le gusta la danza. Eh, y cómo esa figura de Billy Elliot, que es el nene al que le gusta la danza, precisamente va a algún modo a generar esa cosa común en esa vida familiar y en esa vida comunitaria en crisis, ¿no? Cómo la película va llevando el tratamiento de la crisis social y la crisis política que se genera con el cierre de las minas, cómo lo va acompañando con esa crisis de la cosa común de los nenes hacen boxeo, las nenas hacen ballet, ¿no? Y cómo hay un sujeto que se sale de ese lugar que le correspondía y que la comunidad le daba, varón, boxeo, y comienza a hacer otra cosa, ¿no? Perdón, Euge, vos subiste un enlace de YouTube. ¿Qué nos compartiste? Es la película completa. Está doblada lo único, pero Ah, ahí la está, pueden ver en YouTube. está Buenísimo. completa en YouTube. Capa. Entonces, fíjense cómo ahí realmente la relación pedagógica en la escuela, en la familia, ¿no? Pensemos que la relación pedagógica no se restringe solamente a la vida escolar. Uno puede encontrar ámbitos de educación no formal en los clubes de boxeo, en las academias de danza, etcétera, ¿no? El, el- el espíritu y el conocimiento no se forman solo en la escuela. Entonces uno puede ver cómo el destino social de ese varón era trabajar en la minería y boxear e ir a tomar cerveza por las noches al bar, y cómo ese niño comienza a salirse de eh, esa, eh, de esas características que la vida social le asociaba, ¿no? Entonces, volviendo a esa relación pedagógica,
Rancière dice, la idea de enseñar, ¿no? En términos más clásicos o más ortodoxos, si se quiere, de nuevo vos, Florencia, por favor, sentite libre de darme con un caño si digo alguna barbaridad en relación a esa idea de educación o se simplifico mucho el campo, que probablemente lo estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo, pero de todas formas, para plantearnos preguntas, me parece que eso es interesante, de cómo el punto central de la idea de enseñar en esa mirada más clásica o más común, más de sentido común de la idea de enseñar, es la necesidad de dar explicaciones, ¿no? Eh, y de hecho, fíjense como de alguna manera yo estoy haciendo eso en relación a ustedes, ¿no? Digo, les dimos una bibliografía y acá aparecen Florencia, Eugenia, Alice, Sebastián, intentando precisamente explicar esa bibliografía, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar en esa bibliografía algunos argumentos y nosotros damos las explicaciones que se necesita al respecto, ¿no? Y eso es Y eso lo hacemos la mirada del maestro, maestra, docente, pero también ese es el reclamo de parte de estudiantes. Profe, no entendimos, explíquenos, esto es muy difícil, necesitamos que nos expliquen, ¿no? De pedir explicaciones. Es decir, que allí entramos en una ida y vuelta de explicaciones que de algún modo podrían ser infinitas, ¿no? Dice Rancière. Yo les doy a ustedes el texto de Rancière. Ustedes encuentran ahí ciertos argumentos, etcétera. Y yo vengo y les explico eso. Ahora, la pregunta interesante que se hace Rancière en el texto este es, ¿por qué ustedes deberían entender mejor mi razonamiento sobre el texto antes que entender el razonamiento presentado en el propio texto? ¿Por qué deberían entender mejor mi razonamiento que el razonamiento presentado en el propio texto? ¿No? ¿Vieron cuando Rancière habla ahí de la mediación de inteligencias? Y acá yo tengo la inteligencia de Rancière explicada en el texto. La inteligencia de ustedes leyendo a Rancière. ¿Por qué debe mediar mi inteligencia entre la inteligencia de ustedes y la inteligencia de Rancière? ¿Qué son razonamientos de tipo diferente? ¿Por qué ustedes deberían entender mejor mi razonamiento que el razonamiento de Rancière, el original de Rancière que está ahí? ¿No? Claro, no sé si salí de la clase entendiendo a Hegel o lo que el profesor entendió de Hegel. Eso era una de las cuestiones que nos solía pasar mucho en filosofía, me acuerdo, en la carrera. Claro, y está bueno el ejemplo porque Hegel es un autor sumamente difícil de leer, ¿no? Ahora, por más difícil que sea la tarea de leer, y por más difícil y enrevesado que sea el texto que yo, Rancière quizás les pareció un texto difícil de leer, porque es un texto que tiene cierto, como le decía, ciertas características que quizás no estamos acostumbrados a leer. Ahora, así todo, ¿por qué la mediación de mi racionamiento? ¿Qué es lo que hace necesaria la mediación de mi racionamiento? ¿No? ¿Por qué no podemos seguir conversando sobre Rancière y entrar en esa regresión infinita de razones y de explicaciones, como dice Rancière, y donde yo me transformo allí, la persona que está mediando ahí, yo como cualquier otro docente, ¿no? Obviamente, es que, ¿dónde se pone un freno a ese deslizamiento de toda esa conversación que podríamos tener con Rancière? Y que fíjense que es un freno y un parate a esa serie de explicaciones y razones que no sucedió cuando esos estudiantes estaban con Telémaco bilingüe en sus manos, en el caso de Jacotot. Ahí no había nadie que ponía un final a la reglación, a la regresión de razonamientos, ¿no? A ver,
¿Qué dice Rancière? Dice esto. Ay, no entiendo este punto de por qué Rancière menciona acá a Platón. Bueno, porque Platón era fulano y mengano y decía esto, esto, esto. Ah, bueno, sigo leyendo. Y acá aparece Aristóteles. Bueno, Aristóteles era otro filósofo griego que decía esto. Ah, ¿y qué relación había entre Aristóteles y Platón? Bueno, esa relación entre Aristóteles y Platón la dejamos para la materia de filosofía. Hasta ahí llegamos nosotros acá. ¿Qué, En el caso de Telémaco y de los estudiantes flamencos de Jacotot, no hubo alguien que dijera eso. Hasta acá llegamos, no se preocupen, la relación entre Platón y Aristóteles la dejamos para el año que viene. Dice, bueno, porque el maestro que explica, esa inteligencia que media entre las otras dos, ¿no? Dice Rancière ahí, es el único juez del punto donde la explicación está ella misma explicada. La explicación está ella misma explicada. La explicación de que Aristóteles y Platón tienen una relación, su trabajo puede ser comparado, pero que eso queda para el año que viene. Yo soy el único juez de eso, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la evaluación. Cuando nosotros le decimos a ustedes, tienen un 4, un 5, un 6 o un 0, ¿qué le estamos diciendo precisamente? Estamos mostrando el punto respecto de lo que esperamos de ustedes. Yo espero que estudiantes de teoría política de la carrera de trabajo social, que ya están en su segundo año de carrera, etcétera, etcétera, logren estos objetivos, tengan estas capacidades, tengan esto, bla, bla, bla. Bueno, para Rancière eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahí es donde pongo un límite a la explicación, pongo un límite a ese razonamiento, le pongo un límite a la inteligencia de ustedes. Esa era la comunidad que le ponía un límite a la inteligencia de Billy Elliot cuando quería hacer danza clásica y no boxeo. Y aparece Billy Elliot y propone un límite alternativo a esa, ¿no? A esa, dice, no, yo quiero boxear, yo quiero hacer ballet, quiero hacer danza clásica. Que imagínense, en una comunidad de mineros hacia fines de años 80 del siglo XX, no era fácil para Billy Elliot. eh, Ponerse un tutú y estar todo el tiempo con chicas, ¿no? Bueno, entonces quizás para quienes trabajamos en educación y para quienes trabajamos en ciencias sociales y planteamos algún tipo de estrategia de intervención o como en el trabajo social que se caracteriza precisamente lo que la diferencia de otras ciencias sociales es su práctica de intervención. Bueno, quizás hay que pensar en desplazar ese punto, ¿no? Llego y digo, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Si no hace esto, esto y esto, no va a recibir más ayuda social. Usted tiene que acceder a este tratamiento médico. Si no, usted no puede vivir con sus hijos. Usted tiene que, bueno, ¿cómo lograr desplazar ese punto donde la explicación ya aparece explicada? ¿No? Y fíjense cómo en esa explicación que está ella misma explicada, ya los funciones y los lugares en la vida comunitaria ya aparecen como naturalizados, ¿no? Nene, boxeo, minera, cerveza. Nena, hogar, cuidado de los niños, mantenimiento de lo doméstico, ballet. Bueno, no debemos comenzar a desplazar ese punto. Este es medio obvio, ¿no? Porque es una película, obviamente. Ustedes van a encontrar situaciones mucho más complejas en la intervención. Nadie está diciendo que esto sea fácil, ¿no? Pero empezar a pensar en esos puntos donde lo que explicamos está ella misma explicado, ¿no? Eh, ¿Cómo romper con eso que Rancière llama el arte de la distancia? La distancia entre el texto de Rancière y ustedes como pobres, ignorantes estudiantes de trabajo social, ¿no? Ese arte de la distancia. Miren, yo les vengo a explicar Rancière porque es muy difícil y ustedes no lo van a entender porque son...
Y ustedes son lo que son, estudiantes de segundo año, yo soy más capo, tengo más años. ¿No? Ese arte de la distancia, cómo la relación pedagógica, y me parece a mí que eso puede decir mucho sobre la práctica de la intervención, debería romper con ese arte de la distancia, ¿no? Y romper con ese arte de la distancia implica romper con un espacio donde hay cierta jerarquización de esos conocimientos, ¿sí? ¿Qué implicaría romper con ese arte de la distancia? Bueno, con esa idea de tratar quizás de romper con esa idea de que vamos de lo simple a lo complejo. Eso que hablamos inicialmente, ¿no? Que hay elementos simples, empezamos por acá para después ver si lo podemos llevar por allá. Bueno, quizás empezar a poner en duda ese esquematismo, ¿no? Y esa jerarquía de ciertos vínculos y de ciertas relaciones. Lo que va a proponer Jacotot, ¿no? Es romper con esa idea con ese sistema de explicación, ¿no? Donde dice Rancière, a ver, y que era el ejemplo que traía a colación, eh, perdón, acá hay algunas intervenciones que dejo infografía. eh, Después la miro porque no alcanzo a ver, está muy chiquitita. La construcción del espíritu en sentido hegeliano, la de la película Billy Elliot, Desconstrucción de sujeto, es construcción de lazos sociales. Bien, sí, desmantelar esa estructura del pensamiento pedagógico convencional. Em, Dejé ver esa infografía, ¿qué era lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que dije antes? Perdón, me distraje con los comentarios. Estabas por hablar del método Jacotot y ibas a utilizar un ejemplo que ya había dicho alguien. Eso, estaba buscando acá. Em, Alguien había hablado sobre la lengua materna, Sofía, ¿no? Claro, como la lengua materna, el infante la puede aprender por sí mismo, pero no podría realizarlo totalmente solo sin estar rodeado de otros. Porque ahí es donde es importante la comparación entre aprender una lengua, digo, ningún niño o niña aprende una lengua explicándole gramática. Cuando un niño o una niña dice yo sabo caminar, no le decimos, no, mirá, no se dice sabo, ¿no? La primera persona del singular del verbo saber es, porque el verbo tiene tales características, es yo sé caminar, no sabo caminar. Sabo es no, no hago esa explicación, ¿no? Simplemente le digo, corrijo, yo sé caminar, ¿no? O hago una broma, yo sabo hablar, ¿no? Y nos reímos todos cuando alguien dice sabo, ¿no? Es decir, el- un niño, una niña aprende a hablar sin que nadie le explique nada, ¿no? Digo, si aprendo una lengua sin que nadie me explique nada, ¿por qué no puedo aprender a leer a Rancière sin la explicación de alguien? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, Rancière va a hablar de una jerarquía del oral sobre lo escrito, etcétera, pero que a él le parece ridículo en relación a cómo aprendemos la lengua, ¿no? Donde nadie nos da una nota cuando tenemos 3 años y nos corrige gramaticalmente la manera en que hablamos, ¿no? Seba, ¿Sí? ¿puedo hacer una interrupción? Sí, claro. Si uno puede aprender una lengua materna sin que haya una explicación mediante, se supone entonces que ese conocimiento esa persona ya lo tiene, solo que hay que guiarlo para que lo obtenga o para parirlo. A mí eso que mencionabas me lleva a cómo, vos corregime, ¿no? Pero cómo este desplazamiento del solo transmitir conocimiento tiene como mucha relación con ir a la mayéutica y al método mayéutico de suponer que el otro tiene el conocimiento y que yo simplemente voy a hacer una guía que, por ejemplo, a través de preguntas, haga que parir el conocimiento, porque supongo que el otro lo tiene, que no va
mediado por una explicación. No sé si, Exacto. ok, Ese, como para... supongo que el otro lo tiene, es lo que también alguno de los comentarios hacía referencia, Esteban en este caso, justo abajo del de la lengua materna, la igualdad de la inteligencia, ¿no? Y La eso igualdad de la llevado inteligencia es precisamente esto que está explicando de forma muy clara Alicia recién, ¿no? y cómo eso, ¿no? Esto desde la pedagogía o desde la educación, cómo eso lo podemos extrapolar a lo social y esa forma de transmitir conocimiento, yo por lo menos lo veo también esa forma de transmitir que hay una comunidad creada, que ya hay un acuerdo, que ya hay un consenso, y cómo eso también pone límite a, a cómo pensamos y cómo nos movemos en la cosa común. Les dejo eso de lo que reflexioné. Exacto. De cómo pensamos y no cómo nos movemos en la cosa común, ¿no? Cómo cambia nuestra forma de entender lo común y cómo cambia nuestra práctica laboral en tantos cientistas sociales una vez que tomo la igualdad como punto de partida y no como punto de llegada, como también dice Sofía ahí en el chat, ¿no? Cómo cambia nuestra percepción de En esos realidad, vínculos, de estas relaciones. profe, perdón, Sí, dale. eso último lo dijo usted en la clase pasada, que lo tengo apuntado, que nos dijo antes de leerlo al texto, nos dijo, Ujú. bueno, lean a Rancière y que tengamos en cuenta, por ejemplo, esto del tema de la igualdad como un punto de partida, no un punto de llegada, y pensarlo, de pensar esta relación pedagógica con respecto a la intervención. Y Bien. me parecía que justo venía a colación. Sí, sí, sí. Puede ser que sea, pero es una paráfrasis, digamos, de las ideas de Rancière, ¿no es cierto? Esta idea de la igualdad como punto de partida y no como punto de llegada. Em, Bien, hasta ahí vamos con Rancière Sí, profe. y podemos ver el intento de acercar, ¿no? Esa relación pedagógica a la práctica de la intervención. Porque a partir de ahí, una vez que Rancière va a criticar ese arte de la distancia, ¿no? De esa distancia jerárquica, ¿no? Entre maestro y estudiante, maestro y alumno, etcétera. Digo, ahí Rancière se va a poner un poco más áspero, ¿no? Porque va a decir, sí, está bien, hay un espacio jerarquizado, pero ojo, en ese espacio jerarquizado hay efectivamente una relación de poder. No es que simplemente la relación pedagógica se ha dado así, y bueno, tenemos que nosotros razonar cómo la cambiamos, cómo podemos mejorar nuestra práctica profesional en la relación pedagógica o en la práctica de la intervención, ¿no? Sino que el rol de maestro refuerza esa relación jerárquica. Y como para Rancière, el maestro explicador es el que va a necesitar del alumno ignorante, del alumno incapaz. Entonces, cuando yo llevo adelante esa práctica de la intervención, si mantengo ese rol explicador de ir a decirle al sujeto qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es un sujeto que está abrumado por la necesidad, el consumo problemático, la violencia, etcétera, el desempleo, lo que fuese, ¿no? Entonces yo tengo que explicarle algo a alguien, ¿no? Fíjense cómo Rancière lo pone, ya les digo, en, en el orden explicador, ¿no? Para darles el número de página, pero bueno, después lo buscamos, nada, ¿no? Explicarle alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés. Es él el que constituye al incapaz como tal. Explicarle alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. La explicación es el mito de la pedagogía.
La parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Y ahí yo sumaría, para volver a la discusión que teníamos con O'Donnell y con Merklen, ¿no? Con necesidades satisfechas y abrumados por la necesidad. Sabios e ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos, necesidades satisfechas, necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces, explicarle alguna cosa a alguien es primero mostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. Es decir, que hay una jerarquía en ese arte de la distancia, ¿no? Hay una jerarquía entre una inteligencia inferior y una inteligencia superior. Y cómo esa idea de inteligencia superior está marcada por quien racionalmente eh, eh, asume las cosas, estudia, analiza, que procede metódicamente de lo simple a lo complejo, dice Rancière ahí, de la parte al todo. Y van a ver que él dice, son los maestros y maestras el no pueblo, ¿no? El no pueblo. Y ahí es interesante hacer una digresión sobre la idea de pueblo, ¿no? Fíjense cómo la idea de pueblo es bastante ambigua, porque si yo digo al gran pueblo argentino salud, ¿a quién estoy haciendo referencia? Y les pregunto, no es una pregunta retórica, ¿no? Es para que ustedes me digan. Si yo digo al gran pueblo argentino salud, ¿a quién estoy haciendo, a qué sujetos estoy haciendo referencia con esa idea de pueblo? Hola. Acá en el chat dicen, Ah, perdón, no estoy Paula, a viendo. la sociedad, Esteban, a los grandes, Esteban Vergara, al ciudadano. Al ciudadano. ¿Y quién es la sociedad y quiénes son los ciudadanos? Al gran pueblo argentino salud. ¿Quiénes son? Algunos, muchos, todos. ¿Quiénes son? Todas las Los personas, Habitantes, todos los sujetos. habitantes, dice. ¿no? Ah, ahí habló Ana. En teoría todos los habitantes de la nación argentina. Todos los habitantes de la nación argentina, ¿no? Yo digo al gran pueblo argentino. Los empoderados, la alta sociedad de esa época. Ahí sí estamos pensando en el himno, ¿no? Pero si hoy digo al gran pueblo argentino, ¿en quién estoy pensando? En todos. Argentinos, ciudadanos, etcétera. Ahora, si yo digo, si este no es el pueblo ¿dónde está? ¿En quién estoy pensando? Si voy por la calle marchando y cantando, si este no es el pueblo ¿dónde está? ¿A quién me estoy refiriendo con pueblo ahí? ¿Es a todos los argentinos? Si fuesen todos los argentinos, ya no estaría diciendo, si este no es el pueblo ¿dónde está? ¿No? A la clase obrera, los sin parte, a los que conforman una ciudad. Bueno, ahí no sé si a los que conforman la ciudad, no sé si están haciendo referencia a eso de todos los ciudadanos o a... Pero si yo estoy diciendo, si este no es el pueblo, ahí ya no estoy haciendo referencia a todos los argentinos, sino que estoy haciendo referencia a una parte de esos argentinos, que es el pueblo, el resto no es el pueblo. El resto, a un sector, como dice ahí Paola, muy bien, ¿no? A un sector. ¿Y qué sector? Es un sector que de alguna manera se ve a sí mismo desaventajado, dañado, vulnerado. Bien, Paola, ¿no? Entonces, esa ambigüedad de la noción de pueblo es muy interesante porque va a aparecer en ese texto, ¿no? Cuando Rancière va a decir la inteligencia superior que hace referencia al no pueblo. Es decir, las cosas a través de la razón, el método de lo simple, lo complejo, de la parte al todo. El no pueblo. Y la inteligencia inferior que registra al azar las percepciones, retiene, interpreta y repite empíricamente en el círculo de las necesidades y las costumbres. Son los niños y las niñas y el pueblo.
Es decir, que fíjense cómo ese mito pedagógico divide al mundo en dos, dice Rancière, en un inferior y un superior. Uno que actúa metódica y racionalmente y otro que está destinado al azar, a las necesidades, las costumbres y las creencias. ¿Sí? Digo, y eso lo está pensando Rancière. Pero ahora déjenme mostrarles una cita, ¿no? Unas referencias de unos diarios. Déjenme que les muestre. En el año 2007, en Puerto Deseado, ¿hay alguien de Puerto Deseado acá? Parece que no. No. Bueno, miren, déjenme que ¿Estás les busque compartiendo, Seba? No, todavía no. Estoy buscando qué compartir. O sea, pero quiero mostrarles una cita, eh, porque es muy... acá está. En el año 2007, en Puerto Deseado, hubo una quema de pesqueras, no se acuerdan, hubo una huelga muy larga de marineros, digamos, del sindicato de marineros, por una suba de salario. Esa huelga muy larga no se prolongó en el tiempo, no hubo solución al conflicto y uno de los días se queman dos o tres pesqueras que se prenden fuego de una forma muy, muy violenta en Puerto Deseado, ¿no? Em, a ver, voy a tratar de compartirles la forma en que salió en los diarios eh, esa quema de pesqueras. Em, no sé si se alcanza a ver ya. Sí, se ve, se ve. ¿Qué es lo Se que...? está viendo, creo que es el texto Sí, un texto, de, bien, ¿no? de Entonces, ser del fíjense, análisis del caso. sí, le agrando un poco la letra. Fíjense cómo sale el Patagónico del 22 de julio, las declaraciones de un trabajador portuario, ¿no? Acá sabemos cómo es la vida de los marineros. Llevamos ya varios días de corte y muchos estaban totalmente en pedo y empezaron a hacer cualquiera. Los quisimos parar, pero ¿cómo haces cuando es tanta la locura? Subrayó otro trabajador portuario del piquete de ayer, ¿no? Entonces, fíjense cómo automáticamente, cuando hay un sujeto que se sale del lugar esperado y tiene una conducta realmente inesperada, como es la de prender fuego todo, ¿no? Fíjense cómo la primera vinculación es al alcohol y a la locura, ¿no? Entonces, digo, la vorágine de irracionalidad y locura. Pero la cita que les quería mostrar era esta. Con posterioridad a los hechos de violencia, las evaluaciones de los daños se llevaron adelante en una inspección conjunta entre gobierno y empresarios, a los que luego se sumaron peritos judiciales y delegados de subsecretarías. Los trabajadores se reunieron con gendarmería y policía y prefectura, más la presencia, este era el párrafo que quería leerles, más la presencia del cura párroco de Deseado, ¿no? Fíjense.
¿Qué nos muestra eso? ¿No nos está mostrando eso precisamente, esa división del mundo en dos? ¿No? Entre una inteligencia superior que va a una inspección conjunta para evaluar daños, que son gobierno y empresarios. Inspeccionan para evaluar daños. Y luego se suman a eso peritos judiciales que le van a poner una sistematización racional al daño. Acá se quemó tanto, esto cuesta tanto, ¿no? Va a evaluar los daños, el costo de los daños, y delegados de subsecretaría, ¿no? La presencia estatal. Empresas, gobierno, peritos, delegados. Evaluar daños. ¿Con quién se reúnen los trabajadores? Gendarmería, policía, prefectura y el cura párroco. Es decir, creencia, religión y fuerza física. Uno podría decir un montón de cosas en relación a esto, al uso de la violencia, a la legitimidad de la violencia, es verdad. Ahora, ¿no nos está mostrando eso algo en relación a lo mismo que nos está planteando Rancière, de cómo muchas veces esa idea de dividir al mundo en dos, jerarquizar al mundo en dos en torno a la racionalidad, a la agencia, diría O'Donnell, al sujeto que abrumado por la necesidad delega su ciudadanía? ¿No es lo mismo el tratamiento de uno u otro? Yo sé que es distinta el uso de la violencia, no estoy ni legitimando el uso de la violencia, ni quitándole importancia a la violencia, ¿no? A lo terrible de la violencia. Sin embargo, la forma en que estamos dividiendo al mundo no es la misma. Entre alguien que sabe, que racionalmente puede evaluar un daño, entre gobierno y empresarios racionalmente, ¿no? A través de un método de lo simple y a lo complejo pueden evaluar. Y cómo eso es el no pueblo. El pueblo es precisamente eso que irrumpe y rompe esas relaciones, ¿no? Al azar, interpreta, repite, en el círculo de las necesidades y las costumbres. Inmaduro, ignorante, pueblo, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros con eso en el momento de la práctica de la intervención? ¿No? Margarita es de Puerto Deseado. No sé si Margarita viviría ahí en el 2007 o no. Son dispositivos de poder, pero ¿poder para qué? ¿No? Fíjense cómo el poder tiene detrás esos procesos de subjetivación distintos, para volver a Foucault, que Esteban siempre lo trae a colación, ¿no? Cómo hay procesos de subjetivación diferentes entre quién puede hablar y quién no, quién puede poner el mundo en palabras y quién solo repite y responde a una necesidad. ¿Sí? Eso en el debate público suele verse mucho, o esta idea me está rondando desde que empezó la clase, em, en este lugar común en el que se cae cuando se conversa sobre los asuntos del debate político, y todo termina recayendo y es la falta de educación, o es la educación la que está en crisis, ¿no? Y cada vez que se hace un debate específico sobre la educación, siempre la educación está peor. Acá en Santa Cruz se implementó hace ya unos años el sistema de, eh, del adeudamiento de materia, recuperación por horas a la tarde. Bueno, ese sistema que evidentemente tuvo sus fallas, Coordinación fue, de tutorías. claro, y fue reemplazado pero bruscamente por el sistema anterior, ¿no?
mi crítica hacia eso es, no hubo nada de lo que se aprendió entre un sistema y el otro, porque, digamos, como hija del sistema anterior, el que hoy está vigente, las aulas se convirtieron en casi lugares en donde atiborrados de repitentes, digamos, ¿no? Y ya no alcanzaban las instituciones para tantas personas que se veían como impedidas de seguir avanzando en su vida porque seguían ahí encasilladas en el sector de la repitencia y no lograban avanzar y eso se repetía y se repetía. Y sin embargo, parece ser hoy el mejor de los mundos porque volvimos a ese sistema. Digo, no hubo nada para evaluar entre una experiencia que ha tenido sus fallas, pero que probablemente haya tenido algo para rescatar, y la otra. Em, es como que esta idea que ronda de que el sistema siempre va hacia lo peor, ¿no? Porque el sistema educativo siempre está peor que antes. Y eso pareciera tener esos efectos en la política, digamos. Ese parece ser el razonamiento que va alrededor del debate siempre en el sentido común. Sí. Y yo, la verdad, está bien, ¿no? La experiencia personal nunca es un dato sociológico. Entonces, con las limitaciones de mi experiencia personal, yo acá en Comodoro doy clase en una materia de primer año que es para todas las carreras casi de humanidades y ciencias sociales. Es decir, que tengo 400 estudiantes por año en una materia anual muy larga. Y cuando todo el mundo, incluso mis propios colegas, no estoy hablando de todo el mundo, que la gente que me encuentro en la cola del supermercado, incluso mis colegas de la universidad, cuando hablan de esos estudiantes de primer año, en relación a lo mal que vienen, no saben leer, no saben escribir, etcétera. Yo la verdad que no encuentro eso. La verdad que yo no encuentro eso. Yo encuentro personas que escriben mejor que los alumnos que yo tenía hace 20 años. Leen menos, quizás, ¿no? Y si uno les da 10 páginas de un libro, es como pegarles con un bate de béisbol en la espalda. Leen menos, quizás, pero escriben mejor. Y a veces eso poco que leen lo leen mejor. Participan mucho más en clase, acertadamente, además. Se escuchan mucho más entre ellos y ellas que antes. Entonces hay un montón de cosas que evidentemente lo educativo no está funcionando mal. Y cuando yo veo las cosas que se hacen en las escuelas y comparo con mi escolarización hace 40 años, ni hablar. Porque esto de que la educación de antes era buenísima y que ahora la educación es una porquería, digo, si yo miro de nuevo, la experiencia personal no es dato, yo entiendo eso, y no quiero que se tome mi experiencia personal ni como estudiante ni como docente como el caso que muestra la realidad sociológica de la escuela o la realidad pedagógica de la escuela. Sin embargo, yo fui a la que teóricamente era el Colegio Nacional, mejor Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia y era una porquería, yo no aprendí nada. A mí el primer año de la universidad me costó horrores. Y yo era mucho peor estudiante que los estudiantes que yo recibo ahora. Entonces, no sé, digo, es mi experiencia, ¿no? No, 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 insisto, no es dato. La experiencia personal no es dato. Uno no debe mirar el mundo desde su propio sentido común, ¿no? Pero yo no creo que se perdió la buena educación, Paola, ¿eh? Tenemos esperanza de recibirnos, sí. Ustedes se van a recibir. Y no se fue perdiendo la buena educación, ¿eh? O que la educación es de mala para abajo, no sé. Yo sé que en Santa Cruz ha habido muchos problemas de continuidad en la trayectoria de escolarización de niños y niñas, es verdad. Pero yo no encuentro que la situación del estudiantado de hoy sea demasiado diferente a mi caso cuando yo ingresé a la universidad hace 5 años que me recibí yo. Nada, mentira. Pero bueno, ¿dónde Ahí estábamos? me Perdón que me gustaría fui. sumar esta relación del lazo mínimo.
de volver al lazo común en esta revisión de las experiencias propias, permitirse escuchar las experiencias de las demás personas, también nos permite ese punto de encuentro, ese lazo eh, que, que nos permite en ese proceso de reflexión a dónde queremos ir, qué queremos, qué necesitamos. Y bueno, sobre todo utilizar el lenguaje para poder abrir el juego a nuevas formas de aprendizaje y la práctica, por supuesto. Exacto, digo, fíjense el ejemplo que traía Eugenia a colación, ¿no? Es decir, antes había tutorías por la tarde para los chicos y chicas que se llevaban materias. Ahora se volvió al esquema clásico, digamos, te llevaste la materia, tenés 2 turnos, 3 turnos de exámenes, tenés que rendir ahí. Bueno, fíjense cómo detrás de cada una de esas lógicas hay distintas maneras de entender la relación pedagógica. Una, la que estaba hace 2 años, era que yo a partir de una tutoría puedo reconstruir esos lazos, establecer una cosa común. ¿Por qué? Y porque estoy pensando en la educación no como la transmisión de conocimiento. Estoy pensando en la educación, quizá, me estoy imaginando, ¿no? Pero estoy pensando en la educación no tanto como la transmisión de conocimiento, sino de que ese sujeto, a través de ciertas prácticas de tutoría, pueda llegar a adquirir ciertos conocimientos antes que les sean transmitidos, ¿no? Mientras que del otro lado es pura transmisión. Así, toma, repetime los ríos de, a mí me preguntaban, ¿no? Repetime los ríos, los principales ríos de África. El Nilo, no me acuerdo ya, ¿no? El lago Victoria, alguno me acuerdo. Incluso el Eh, espacio que se genera de escucha, donde permite jugar, impulsar el estímulo, la curiosidad, la exploración, la indagación, esos espacios permiten esas nuevas formas de aprendizaje donde el sujeto incluso llega a pensar que no solo va a probar, sino que va a aprender. sí, se tildó, dice Loza. ¿A mí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, no sé, Paola, ¿qué se tildó? Ahí? ¿A qué te referís? Fuerte y claro, dice Sofía, ese parece de radio aficionado. Ah, Paola no escuchaba. No sé cómo te criticamos, Paola, menos mal que no escuchaste. Te dimos con un caño. Pero bueno. Bien, volvamos al texto unos minutitos así. Fíjense cómo en, en esa jerarquización, digamos, ¿no? Cómo la respuesta que va a dar Rancière respecto a cómo romper con esa jerarquización, con esa partición del mundo en dos, es como lo que cuando el niño o la niña aprende una lengua, que era esto que traía a colación Sofía y que yo mencionaba hace un rato, ¿por qué el niño aprende cuando dice yo sabo caminar y uno le corrige y dice no, se dice yo sé caminar? No se dice sabo, se dice sé. Y uno no da una explicación gramatical sobre eso. Uno no explica por qué, uno corrige, ¿no? Y ahí entonces el niño que está perdido va adivinando y a través del azar va descubriendo palabras, cosas y cómo se dicen y qué puede pronunciar y qué no, etcétera, ¿no? Entonces, lo que va a decir Rancière es, ¿por qué el niño o la niña aprenden a hablar? Bueno, porque es precisamente, es un ser de palabra, es un ser que puede poner su propio mundo en palabras. Entonces, cuando va a tientas intentando aprender, lo que quiere es, ¿no? Y hacia el final del texto lo va a decir Rancière de una forma muy linda, que ya se las leo. eh, Está en la parte donde dice el azar y la voluntad, la sección el azar y la voluntad.
En el, al final del primer párrafo, hay primer párrafo largo, segundo párrafo, ya les digo, disculpen. El azar y la voluntad, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Hacia el final del tercer párrafo, se los comparto. Así lo vemos juntos. ¿Ya se ve? Sí, 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 se perfecto. ve. Fíjense lo que dice ahí, donde les resalto con amarillo ahí más o menos. El niño que repite las palabras oídas y el estudiante flamenco perdido en su telémaco no progresan aleatoriamente. Todo su esfuerzo, toda su búsqueda se centra en esto. Quieren reconocer una palabra de hombre, de ser humano, ¿no? Él está usando hombre y él dice, uso hombre porque Jacotot usaba hombre porque en ese momento las mujeres no cortaban. Todo su esfuerzo, toda su búsqueda se centra en esto. Quieren reconocer una palabra de hombre que les ha sido dirigida y a la cual quieren responder, no como alumnos o como sabios, sino como hombres. Como se responde a alguien que os habla y no a alguien que os examina, bajo el signo de la igualdad. Como se responde a alguien que te habla y no a alguien que te examina, bajo el signo de la igualdad. ¿No es central esa idea para llegar a la práctica de intervención? Esa idea del signo de la igualdad, de escuchar y responder a alguien que me habla y no a alguien que me examina cuando soy ese sujeto que está siendo intervenido, ¿no? No debemos hablar y no examinar, no juzgar bajo el signo de esa igualdad. Insisto, no quiero simplificar la práctica de la intervención y no quiero sobre todo hablar de algo en el cual yo no tengo una práctica y no conozco, pero no hay algo de eso detrás, de hablar no examinando y no juzgando, sino bajo el signo de la igualdad, bajo esa presuposición de igualdad, en reconocer una palabra que, les ha sido dirigida y a la cual quieren responder. Cuando yo le digo a un niño o a una niña, no se dice sabo, se dice sé. No estoy confiando en que ese sujeto puede aprender, como mencionó Alicia hace un rato. No estoy confiando en que potencialmente ese saber está ahí. No debemos, en nuestra práctica como cientistas sociales, ahora sí, más allá del trabajo social, asumir esa igualdad. Ahí, si me permitís, en Sí, relación a claro. las experiencias que estábamos charlando de, de los procesos de aprendizaje, y en relación a lo que venís diciendo, bajo la suposición de igualdad, estaría bueno permitirse reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje, ya sea de cualquier momento de su vida, cómo han impactado las relaciones de poder, cómo están vistos y vistas las docentes que permite esa idea de suposición de igualdad, donde la palabra fluye, por ejemplo, donde las preguntas aparecen. Nosotros, por ejemplo, en clase incentivamos mucho en lo que refiere a la pregunta, que la pregunta tonta es la que no se hace. Y bueno, es un poco jugar con eso, bajo esa idea que decía, que dice Seba, retomando la lectura del texto, bajo Ahí se cortó, ¿no? ¿Soy yo o Se cortó, Flor. retomando la idea de la suposición de igualdad? no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan? Ahí Flor se cortó en el medio, no sé bien. Uy, no, que les decía que eh, eh, creo que alcanzaron
alcanzamos a escuchar esto de las propias prácticas, digamos, Van a cuando tenemos escuchar algún maestro, la idea etcétera. de la pregunta tópica que no se hace. Sí, 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 y volver a recuperar esta idea que se recupera en el texto, que es la suposición de igualdad, permitiéndose la circulación de la palabra, rompiendo con esa idea de relaciones de poder. Exacto, de Eso. romper con esa jerarquía de un mundo partido en dos, ¿no? Em, y cómo, y con esto ya termino, cómo romper con esa jerarquía del mundo partido en dos implica un proceso emancipatorio para Rancière, ¿sí? Y de cómo uno puede enseñar lo que uno incluso no sabe, emancipando a ese estudiante. Entonces, para terminar con esto, les diría que la semana que viene podemos empezar trabajando con esto que les copio ahí en el chat. ¿Cómo vincular la idea de emancipación con esa idea? Cito, la diferencia conocida y mantenida de las dos relaciones, el acto de una inteligencia que sólo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra voluntad. ¿Sí? Una inteligencia que sólo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra voluntad. Esa es una cita de Rancière. No el caso de Ayacotot, en este caso eso lo sumé yo, se ve en mi, ¿no? Dice Rancière en la página 20, ahí al comienzo de la sección El maestro emancipador, hacia el final del primer párrafo, dice Rancière, en el acto de enseñar y aprender hay dos voluntades y dos inteligencias. Se llamará atontamiento a su coincidencia, cuando coinciden esas dos voluntades con esas dos inteligencias. ¿No? Es decir, la voluntad del maestro es la voluntad del estudiante y la inteligencia del maestro se transforma en la inteligencia del estudiante. Entonces, cuando eso coincide y ustedes hacen lo que yo quiero y dicen lo que a mí me parece que dice el texto, ahí hay atontamiento. En la situación experimental creada por Jacotot, el alumno estaba vinculado a una voluntad, la de Jacotot, y a una inteligencia, la del libro, enteramente distintas. La voluntad y la inteligencia son distintas. Se llamará emancipación a la diferencia conocida y mantenida de las dos relaciones, el acto de una inteligencia que sólo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra voluntad. ¿Sí? Entonces, si les parece, el martes que viene comenzamos con esta afirmación y charlamos sobre la idea de emancipación en Rancière y ver qué podemos decir sobre eso y la práctica de intervención. ¿Sí? Dale. Traten de leer el texto, así podemos trabajar de forma más fluida, como fue la semana pasada con O'Donnell y Merklen, ¿se acuerdan? ¿Eh? Lean el texto que les va a gustar y, disparamos la semana que viene con esta afirmación. ¿Les parece? Ok. Sí, profe. Bárbaro. Quedamos así entonces. Bueno, nos vamos comunicando por la devolución del foro también. Exacto. Bueno, que terminen, que tengan una buena semana, che, y hablamos. Nos estamos comunicando Igualmente, por el aula. hasta luego. Muchas gracias, saludos.